La encarnación. Como ya estudiamos, la evidencia que tenemos en la Biblia, tanto para la humanidad y para la divinidad de Cristo, es muy extensa. Si te tomas el tiempo de estudiar la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, te va a quedar bien claro que existen estas dos naturalezas en la persona de Cristo. Pero el entender cómo es que estas dos naturalezas están presentes o pueden ser combinadas es algo que ha sido un poco difícil de comprender. Y aunque desde un principio, desde la iglesia primitiva, estaba esta idea clara de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, el concepto de cómo es que las dos naturalezas se encuentran en una persona es algo que se ha ido desarrollando o que se fue desarrollando paulatinamente a través de los años. De nuevo, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús desde un principio fueron afirmadas. La Biblia es bien clara. Pero el cómo es que esas dos naturalezas estaban juntas es algo que progresivamente la iglesia fue entendiendo. Y no se llegó a una definición formal hasta el año 451 después de Cristo. Entonces, por los primeros 400 años, más o menos, de que se fundó la iglesia, de que Cristo se fue, no había una definición muy clara de cómo es que la naturaleza divina y la naturaleza humana están en la persona de Cristo. Fue hasta el año 451, con el concilio de Calcedonia, que se intentó definir, que se definió este tema de la encarnación. Pero antes de este momento, antes de este concilio, hubo algunas perspectivas o algunas doctrinas equivocadas o erróneas con respecto a la persona de Cristo. Y hoy vamos a mencionar tres de las más relevantes. De nuevo, son doctrinas erróneas que surgieron en esos 400 años después de que Cristo resucitó. Vamos a ver tres perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo. Y esas son tres doctrinas que en esos años andaban circulando y la gente las creía y las enseñaba. La primera que vamos a estudiar, que ver, va a ser bastante rápido, es el apolinarismo. El apolinarismo enseñó que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, su cuerpo era humano, pero su mente y su espíritu no eran humanos. El apolinarismo enseñaba que la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué enseñaba el apolinarismo? Que tienes por un lado el cuerpo humano de Cristo, carne y sangre, y por otro lado tienes un espíritu y una mente divina. Y como vemos en esa imagen, se junta el cuerpo humano, se junta la naturaleza divina, la mente y el espíritu divino, y se unen y forman a la persona de Cristo. Eso es lo que enseñaba el apolinarismo. Este punto de vista fue rechazado por los líderes de aquel tiempo, los líderes cristianos de aquel tiempo. Para empezar, se dieron cuenta, o ellos afirmaban, que no es solamente nuestro cuerpo humano lo que necesita salvación. Nuestro espíritu y nuestra mente humana también necesitan de salvación. Cristo tenía que ser completa y verdaderamente humano, no nada más en su cuerpo, sino también en su mente y también en su espíritu,
para así ser ese sacrificio en lugar de nosotros. Nosotros somos cuerpo físico, pero también tenemos un espíritu humano. Cristo también tenía que tener ese espíritu humano, además de su cuerpo, para poder ser ese sacrificio sustituto por nosotros. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La Biblia es clara, así como lo vemos aquí en Hebreos. Jesús tenía que ser completamente humano, tenía que ser semejante a nosotros, porque iba a ser ese sustituto, iba a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Entonces, Jesús no tenía solamente un cuerpo humano. Jesús tenía un cuerpo humano y una mente humana y un espíritu humano, a diferencia de lo que el apolinarismo enseña. Otra doctrina errónea que se enseñaba en aquel entonces es el nestorianismo. El nestorianismo sostenía la idea de que Cristo tenía dos personas en un cuerpo, en vez de una sola persona. Entonces tienes la persona humana y tienes la persona divina. Dos personas diferentes que compartían un mismo cuerpo. Ahora, esto tiene un poco de similitud con la doctrina de la Trinidad. Porque ¿qué es lo que nos dice la doctrina de la Trinidad? Que tienes tres personas diferentes y un solo Dios. Entonces, esta idea de que varias personas habitan en un solo cuerpo, no es algo completamente extraño a lo que la Biblia enseña. Pero si lo vemos de esta manera, ya no tienes un Dios que son tres personas. Tienes un Dios que son ¿cuántas personas? 4. Porque la persona de Cristo es la persona divina y la persona humana. Entonces la idea es que Jesús tenía dos personas distintas, la persona humana y la persona divina. El problema es que no encontramos ninguna indicación en la Biblia de esto. En ningún lugar se nos dice que la naturaleza humana de Cristo es independiente de la naturaleza divina, o que la naturaleza humana podía decidir hacer algo que era contrario a la naturaleza divina. Nunca encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento algo que nos diga o que nos indique que la naturaleza humana y la naturaleza divina estaban discutiendo o luchando dentro de la persona de Cristo. No es eso lo que encontramos, más bien encontramos en realidad una imagen coherente de una sola persona que actúa en unidad. En ningún lugar podemos encontrar esta división de dos personas distintas. Es una sola persona. Ahora, es una sola persona que tiene una naturaleza divina y humana, pero sigue siendo una sola persona. Eso es lo que el nestorianismo enseñaba. Y tenemos una más, el monofisismo. Y el monofisismo ve a Cristo como teniendo una sola naturaleza. Aquí no hacen distinción de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es una sola naturaleza. Y lo que sostenía era que la naturaleza humana de Cristo fue tomada y absorbida por su naturaleza divina. De modo que las dos naturalezas se mezclaron y formó una nueva naturaleza. Algo diferente, algo que no era ni completamente humano ni completamente divino, sino algo nuevo. Se mezclaron las dos naturalezas y surgió una tercera naturaleza. Ahora, el problema con esta doctrina y algo que preocupaba mucho
a los maestros de aquel entonces es de que si esta doctrina era cierta, ya no podías decir que Cristo era completamente hombre y tampoco podías decir que Cristo era completamente Dios, sino que Cristo era algo diferente, algo que no es ni Dios ni hombre, es algo nuevo. Y si era algo nuevo, algo diferente, no iba a poder ser nuestro intermediario, no iba a poder tomar nuestro lugar, no iba a poder ser pagar el precio en lugar de nosotros, porque ya no era humano. Todas estas enseñanzas incorrectas que estaban en aquel entonces preocuparon a los maestros, a las iglesias de esos años. Y con el propósito de resolver este conflicto, para evitar más controversias sobre el tema, se llamó el Concilio de Calcedonia. ¿Qué es un concilio? Era un llamado que se hacía para que todos los líderes de las iglesias de la región de aquel entonces se juntaban en un lugar y se tomaban el tiempo para discutir temas de relevancia. Y usualmente, al final de esas reuniones, salían con un escrito, con una declaración, donde se detallaba lo que se había discutido. Y ahí era donde se decidían temas importantes. ¿Qué me puede decir de algún otro concilio o de otros temas importantes que se discutieron en esos concilios que tenemos en la Biblia? ¿Cómo? El canon de la Biblia salió en un concilio. ¿Qué más? El tema de que si los gentiles podían ser parte de la iglesia también fue algo que se discutió en un concilio. Entonces, en aquel entonces era un poco difícil el comunicarse, no es como que podían hacer una videollamada y se juntaban todos y discutían rápidamente y llegaban a una conclusión. Tenían que juntarse. Ahora, es algo que discutían a profundidad. El Concilio de Calcedonia, que se llevó a cabo cerca de Constantinopla, se llevó a cabo desde el 8 de octubre hasta el 1 de noviembre del año 451 después de Cristo. Fue casi un mes completo el que estuvieron discutiendo este tema. Y el documento que surgió de este concilio se le conoce como la Declaración de Calcedonia. Y no es muy larga, la vamos a leer. Esta es toda la Declaración de Calcedonia. Entonces, por un mes completo se juntaron y este fue el documento con el cual terminaron. Sí es un poquito, pero no es tanto. Vamos a leerla. Nosotros, entonces, fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, conforme a la divinidad, y consustancial con nosotros, conforme a la humanidad. Semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado. Engendrado desde antes de la creación por el Padre, conforme a la divinidad. Y en los últimos días, para nosotros y para nuestra salvación, nació de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturalezas no desaparece en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas,
y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo habían declarado los profetas acerca de Él desde el principio. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y cómo nos los ha pasado a nosotros el credo de los santos padres. Hay mucha doctrina muy profunda en esta declaración. Y el propósito principal de este documento era el disipar todas las ideas erróneas y el dejar bien claro cuál era la posición de la iglesia con respecto a la encarnación, con respecto a la naturaleza de Jesucristo. Entonces, en contra del apolinismo, la declaración de Calcedonia dice lo siguiente: verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, semejante en todas las cosas a nosotros. El apolinismo decía: Jesús tiene cuerpo humano, pero no tiene mente y espíritu humano. El espíritu y la mente son divinas. La declaración de Calcedonia dice no, es consustancial con el Padre y consustancial con nosotros. Es decir, es igual al Padre en su divinidad e igual al hombre en su humanidad. Están las dos cosas. En contra del nestorianismo. ¿Qué decía el nestorianismo? Decía que había dos personas, una humana y una divina. La declaración de Calcedonia dice indivisibles, inseparables, y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas. Entonces ataca directamente estas doctrinas erróneas. Y por último, en contra del monofisismo, que el monofisismo decía que las dos naturalezas se mezclaron en una naturaleza nueva, dice lo siguiente: para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables, la distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas. Entonces, claramente ataca esas doctrinas erróneas y nos enseña o establece lo que la iglesia en realidad cree al respecto. Entonces, ¿qué es lo que dice la declaración de Calcedonia? Enseñó que Cristo definitivamente tiene dos naturalezas, una humana y otra divina. Enseñó que en su naturaleza divina es exactamente igual al Padre. En esta imagen tenemos el círculo más grande, que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es exactamente igual al Padre. Sostiene que la naturaleza humana es exactamente como la nuestra, pero sin pecado. Y esa es la parte que está afuera del círculo de la Trinidad. Esa es la naturaleza humana. Y afirma que en la persona de Cristo ambas naturalezas retienen sus características distintivas. De alguna manera están estas dos naturalezas que son diferentes, que son únicas, que no se mezclan, pero que están presentes en la persona de Cristo. Las dos naturalezas al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que afirma la declaración de Calcedonia. Y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento. Sin embargo, podemos declarar que esto es lo que dice la Biblia y aún así reconocer que es un poco difícil de entender.
Afirma que ya sea que lo podamos entender o no, estas dos naturalezas están unidas en la persona de Cristo. De nuevo, la Biblia es clara de estas dos naturalezas, pero es complicado a veces de entender. Entonces surgen algunas preguntas difíciles con respecto a este tema, con respecto a la encarnación. Entonces se dieron en otro tipo de concilios donde ya no había, pues en lo general, ¿no? Personas de otras creencias. Entonces eso es lo mismo que creen también, por ejemplo, la Iglesia Católica. Con respecto al concilio de Calcedonia, pero hubo otros que no. Y de hecho, la Iglesia Católica sigue, ya no son concilios como tal, pero el Papa tiene la autoridad para establecer este tipo de doctrinas ahora también. Muy bien. Entonces, aún teniendo la declaración de Calcedonia, aún viendo lo que la Biblia dice con respecto a estas dos naturalezas, surgen preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿cómo podía Cristo ser omnipotente y a la vez débil? ¿Cómo podía dejar el mundo y estar a la vez presente en todas partes? ¿Cómo podía él aprender cosas y a la vez ser omnisciente? Son preguntas que son un poquito complicadas de comprender. Y aun cuando la Biblia afirma las dos naturalezas, tenemos que intentar darle una respuesta. ¿Qué? Y la manera como podemos intentar explicar esto, primeramente es diciendo lo siguiente. Una naturaleza hace algunas cosas que la otra no hace. Tienes dos naturalezas, humana y divina, y hay cosas que la naturaleza humana hace que la divina no hace. Y hay cosas que la naturaleza divina hace que la humana no hace. Por ejemplo, en la naturaleza humana, Jesús ascendió al cielo y ya no está en el mundo. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Jesús ascendió, se fue. Ya no está en el mundo con respecto a su naturaleza humana. Pero con respecto a su naturaleza divina, Jesús está presente en todas partes. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, una naturaleza hace algunas cosas que la otra no hace. La naturaleza humana se va, ya no está en el mundo, pero la naturaleza divina aquí está en medio de nosotros. Podemos decir que Jesús tenía cerca de 30 años cuando empezó su ministerio, si estamos hablando de su naturaleza humana. Pero su naturaleza divina existía eternamente. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, por un lado, Jesús tenía 30 años, 33 aproximadamente cuando murió. Pero ¿qué dice Jesús mismo de su naturaleza divina?
Antes de que Abraham fuese, yo soy. Él ya existía. En su naturaleza humana, Jesús era débil y se cansaba. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús se cansaba. Pero su naturaleza divina era omnipotente. Mateo 8, del 26 al 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Una naturaleza se cansa, le da hambre, la otra tiene el poder para calmar el mar, los vientos. En su naturaleza humana, Jesús murió. Lucas 24:36. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero su naturaleza divina, esa no murió, sino que fue capaz de levantarse a sí mismo de entre los muertos. Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y luego fíjense lo que dice, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús murió en su naturaleza humana, su cuerpo murió, su cuerpo dejó de funcionar, pero su naturaleza divina nunca murió. De hecho, la naturaleza divina fue la misma que tenía el poder para resucitarlo, para resucitarse a sí mismo. Entonces, claramente vemos que hay cosas que la naturaleza humana hacía y cosas que la naturaleza divina hacía. Son naturalezas diferentes, con capacidades diferentes. Entonces, cuando encontramos este tipo de contradicciones, donde decía que se cansaba, pero luego que era omnipotente, de hecho hay una más. En su naturaleza humana fue tentado en todas las maneras, pero sin pecar. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, en su naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina no fue tentado, porque Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. También su naturaleza humana tenía un conocimiento limitado. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Alguien que es omnisciente, alguien que lo sabe todo, no puede aprender nada nuevo. Porque si hubiera algo que pudiera aprender, significaría que no lo conocía todo antes de aprender esa cosa nueva. Por lo tanto, cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, significa que su naturaleza humana no lo conocía todo, estaba aprendiendo cosas nuevas. Sin embargo, su naturaleza divina sí conocía todas las cosas. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, en su naturaleza divina, poseía omnisciencia. Él entendía todo. Entonces, cuando estudiamos el Nuevo Testamento,
es útil el hacer esa distinción de cosas que hacía en su naturaleza divina y cosas que hacía en su naturaleza humana. Y podemos ver las limitaciones que existían en su naturaleza humana. Y muchas veces nos dejaba ver el poder que existía en su naturaleza divina. El punto es que una naturaleza hace algunas cosas que la otra no hace. Pero tenemos que reconocer lo siguiente: lo que haga cualquiera de sus naturalezas, la persona de Cristo lo hace. Todo lo que es verdad de la naturaleza humana o todo lo que es verdad de la naturaleza divina es verdad de la persona de Cristo. De nuevo, cualquier cosa que una de sus dos naturalezas hiciera, la persona de Cristo la hace. Es por esto que Cristo podía decir, que Jesús podía decir antes de que Abraham naciera: yo soy. Jesús no dice: antes de que Abraham naciera, mi naturaleza divina existía, era. No lo dice de esa manera, porque Él tiene la autoridad para hablar de la persona de Cristo y decir: la persona de Cristo, antes de que Abraham naciera, ya existía. Un ejemplo que nos es útil es pensar en nosotros cuando escribimos una carta. Si vamos a escribir una carta, la escribimos y luego le podemos decir a las personas, le podemos decir a alguien: yo escribí esta carta. Aunque en realidad fue mi mano, fueron los dedos de mi mano la que los escribieron. No fueron los dedos de mis pies, o no fue mi brazo, fue mi mano la que escribió esta carta. Pero no nos expresamos de esa manera, porque sí fue mi mano en particular, pero fui yo, fue mi persona la que escribió esa carta. Es algo similar con la persona de Cristo. Sí es su naturaleza divina la que está haciendo algo, o sí es su naturaleza humana la que está haciendo algo, pero al final de cuentas es la persona de Cristo la que lo está haciendo. También por esto podría decir en 1 Corintios 15:3: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Quién murió por nuestros pecados? Cristo, la persona de Cristo. Ahora, en realidad fue su naturaleza humana la que murió, no su naturaleza divina. Pero podemos decir que fue la persona de Cristo la que murió. También por eso podría decir esas dos cosas. Juan 16:28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Pero al mismo tiempo puede decir en Mateo 28:20: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que por un lado dice: me voy, dejo el mundo y vuelvo al Padre, y por otro dice: estaré con ustedes hasta el fin del mundo? ¿Cómo podemos reconciliar estos dos versículos? Uno se refiere a su naturaleza humana, el otro se refiere a su naturaleza divina. Pero ambos se refieren a la persona de Cristo. La doctrina de la encarnación, en realidad, creo que es el milagro más maravilloso que encontramos en la Biblia. Esta idea
de que el Dios Todopoderoso, el creador del universo, se hizo hombre y tomó una naturaleza humana para siempre. Que ese Dios infinito se hiciera un hombre finito y que lo va a seguir siendo por toda la eternidad, con el propósito de traernos salvación. Esta doctrina es una de las doctrinas más bellas y más profundas de la palabra, la doctrina de la encarnación. Pero es una doctrina que sí es un poco a veces confusa o difícil de entender. A final de cuentas, lo que tenemos que afirmar es lo siguiente. La Biblia deja bien claro que Jesús era completamente hombre. Pasamos como 3 sesiones estudiando que Jesús era completamente hombre. La Biblia también deja bien claro que Jesús era completamente Dios. Son 2 verdades que no podemos negar. Pero también la Biblia nos deja ver, nos da esa idea de cómo es que esas 2 naturalezas existen en una sola persona, en la persona de Cristo. Y sí, quizá no podemos explicar exactamente cómo es que están en una sola persona, así como tampoco podemos explicar cómo es que Dios es 3 personas, pero es un solo Dios. Es algo que quizá cuando lleguemos al cielo vamos a poder entender más claramente cómo es que estas cosas son ciertas. Pero la Biblia las afirma. Y no estamos creyendo una contradicción, no estamos creyendo algo que es ilógico. Es simplemente algo un poco difícil o complicado de entender. Pero con respecto a este tema, lo que nos ayuda mucho al estudiar la palabra es el diferenciar cosas que se refieren a su naturaleza humana, cosas que hace la naturaleza humana y cosas que hace la naturaleza divina. Las 2 pueden hacer cosas distintas, pero al final de cuentas es la persona de Cristo la que está llevando a cabo cualquier cosa que sus 2 naturalezas hagan. Y en la persona de Cristo habita completamente la divinidad y habita completamente la humanidad. Y con esto terminamos el tema de la persona de Cristo. Enseguida vamos a estudiar la expiación, que la expiación es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. El motivo por el cual Cristo tenía que ser completamente hombre y completamente Dios es para llevar a cabo nuestra expiación. Y eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente sesión con el favor de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Padre, a primeramente creer lo que tu palabra nos enseña. Y ayúdanos, Señor, a tener fe, a confiar en ti. Y cuando nos encontramos con temas un poco complicados o un poco difíciles, ayúdanos, Señor, a agarrarnos fuertemente de tu palabra, Padre, y ayúdanos, Señor, a poder discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Gracias por tu Hijo. Gracias porque sobre todo Jesús se hizo hombre, vino y murió por nosotros. Y ese es el milagro más grande, el milagro más hermoso que encontramos en tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque podemos relacionarnos con Él, porque sabemos que Él nos entiende, porque es hombre. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.